A las 4:07. Y en esa época. Un muro. Mira. Del comentario Domingo Páez. Oye, el PLD llegó al poder en el 1996. Y en esa época, como consecuencia de la inequidad y el deterioro de los servicios públicos, los barrios eran escenario de protestas permanentes. Y con la protesta de los barrios, muchas veces se veían afectadas arterias comerciales o vías importantísimas que permitían que mucha gente llegara a su centro de trabajo. Y por tanto, la actividad productiva se veía afectada. Y en el gobierno que encabezaba Leonel Fernández, y por eso yo me refiero al pasado sin remedio, ¿por qué? Bueno, porque los políticos son protagonistas de hechos repudiables, rechazables, y después, en el futuro, asumen la simulación como un instrumento de trabajo político con el que se separan de su pasado. Y ahí se construye la estafa política, porque se engaña a la gente. Bueno, el gobierno de Leonel Fernández de esa época, como una forma de construir la paz en esos barrios y evitar los problemas que al aparato productivo y a la tranquilidad pública generaban las continuas protestas, se inventó el programa de empleo, el programa especial de mínimo de empleo, programa especial mínimo de empleo, PEME. ¿Qué era el PEME? El propio Leonel Fernández después sintetizó en una expresión de voluntad el significado del PEME. Era pagar para no matar. O sea, entregarle dinero a la gente que protestaba para que dejara de protestar. ¿Qué significa eso? Yo soborno a la gente para que no reclame los servicios públicos que estaba reclamando o no proteste contra la inequidad de la que era víctima. Pagar para no matar. Después que esto ocurrió, vino al poder el PRD, que hoy se llama PRM. Y reitero, yo digo PRD, que hoy se llama PRM, porque la mayoría del PRD está en el PRM. No es la minoría como salió el PLD del PRD, que fue una minoría. Mañana y lo que se... Para que tú veas la diferencia. Oye, y lo que quedó fue una entelequia en manos de Miguel Vargas. Es porque la mayoría está en el PRM. Por eso digo eso, no es por fastidiar, es para ser leal a la verdad, que no quieren que se conozca. Entonces, cuando llega el PRD al gobierno, se abre un expediente contra todos los que tuvieron algo que ver con el PEME. Ahí van a la cárcel de Andino Peña, porque había sido secretario administrativo, Simón Lizardo, porque había sido secretario administrativo durante la vigencia del PEME, Luis Inchausti, su hermana y el empresario Noé Camacho. ¿Qué pasó con ese expediente? Bueno, se diluyó y el primero en salir de la cárcel por una situación alegadamente humana, se puso nervioso, etcétera, etcétera, fue de Andino Peña. Oigan esto, fue de Andino Peña, ese que después hizo todo el desastre del metro, ese que después estructuró todas esas compañías para suplirse a sí mismo, suplir a la institución de la que él era encargado en nombre del Estado y de las leyes dominicanas. Ese
pero fue liberado en un gobierno del PRD que hoy se llama PRM. Le siguió Simón Lizardo, le siguió Noé Camacho, le siguió Luis Inchausti y finalmente, cuando vuelve el PLD al gobierno, se finiquita ese expediente. Ese expediente que lo tomaron en términos propagandísticos como un ejemplo monumental de corrupción. Pero observen que la esencia de todo era usar los recursos del Estado para prostituir la voluntad de la gente que en los barrios se preocupaba por los servicios públicos, por la ineficiencia del Estado, por la inequidad. Ahí comenzó, ahí está la génesis de ese proceso sin fin de corrupción en el que se metió el Partido de la Liberación Dominicana. De la compra de los dirigentes barriales y la gente que protestaba en los barrios pasó a comprarse los choferes. Y se neutralizó por esa vía también la protesta de los choferes instrumentalizados y convertidos en empresarios, los dirigentes sindicales. Después se siguió para los dirigentes de las centrales sindicales y los sindicatos. Y se prostituyó por ese camino a todo aquel que definía algún nivel de protesta, alguna vocación por rechazar la inequidad, algún interés por la tranquilidad, por la justicia social. Los empresarios fueron indiferentes frente a ese proceso porque le daba a ellos la tranquilidad que necesitaban para producir, pero comenzaba una cadena de prostitución que mañana continuaré explicando aquí en Rumbo de la Tarde. Donde surge la noticia, donde